Saludos mi querido hermano y hermana, Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo. Te saluda Pastor David Macario Flores, director de este programa, es Una Luz Menor, y también director del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, nos dedicamos al análisis, y explicación y publicación referente a todo lo relacionado con Elena White, los pioneros de la Iglesia Adventista, en fin, anécdotas, citas de lo que ellos escribieron, en fin, para que tú conozcas mejor nuestras raíces, las raíces de esta Iglesia Adventista. Bueno, en esta ocasión quiero compartir contigo unos aspectos ahí biográficos en relación con algunos de nuestros pioneros muy conocidos, Tal vez tú en algún momento has escuchado de Elliot Waggoner y de A.T. Jones y de algunas de las situaciones que se dieron ahí en su época, algunas creencias que empezaron ya a surgir en ese entonces, y creo que sería bueno tomar en cuenta porque hoy en día a veces como creyentes tenemos la idea que todo lo que hicieron los pioneros era bueno, pero no. Tenemos que reconocer que nuestros pioneros también se equivocaron. No vamos a idealizar y de solamente visualizar solo cosas buenas que ellos hayan dicho o hecho. También reconocemos que eventualmente en algunos momentos nuestros pioneros se equivocaron. Eso tenemos que ser claros y entonces no vamos, como repito, no vamos a idealizar o a solo mostrar un lado de la realidad, sino vamos a decir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Ambas cosas, porque nos parece que es lo ético que hay que hacer. Entonces, ¿qué te cuento de Waggoner? Fue uno de nuestros pioneros. En 1888 fue una lumbrera en relación con el tema de la justificación por la fe, muy bien, igual que A.T. Jones, pero también hay que reconocer que ellos en algún momento también se equivocaron, se dejaron influenciar por algunas cosas del ambiente y pues bien, aquí estamos recordando esos datos y diciendo, por ejemplo, a lo que fue publicado el 9 de abril de 1901 en el Boletín de la Asociación General. Fíjate lo que dice Elliot Waggoner. Antes de que termine el tiempo de gracia, habrá un pueblo tan completo en él que a pesar de su carne pecaminosa, vivirá vidas sin pecado. Vivirán sin pecado, vivirán en carne mortal, porque el que ha demostrado que tiene poder sobre toda la carne, vive en ellos. Vive una vida sin pecado en carne pecaminosa. Fíjate esa declaración, fuerte declaración, porque está diciéndose que el pueblo remanente, el pueblo antes de la segunda venida de Cristo, habrían de tener una vida perfecta, sin pecado. Ya también otros antes habían dicho pues ideas de santidad en revistas de otras denominaciones. Por ejemplo, A.T. Jones. ¿Qué dijo A.T. Jones? Él mencionaba el concepto de 2 etapas en la salvación. Primero, la morada del Espíritu Santo en la justificación. Luego, un proceso de erradicación de la naturaleza pecaminosa. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jones? Pues también se está equivocando porque está diciendo que en vida, en el día presente, digamos, de él y nuestro, se podría erradicar la naturaleza pecaminosa. Eso, no. Entendemos que tenían un ideal de santidad, de perfección, tanto Jones como Waggoner, pero tenían conceptos equivocados. Fíjate, aquí en la Review and Herald, noviembre 22 de 1898, Alonzo Jones dijo lo siguiente: la santidad perfecta abarca tanto la carne como el espíritu. Santidad perfecta. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuevamente un asunto muy idealista porque está asumiendo que se puede lograr una naturaleza humana perfecta ya en el sentido de infalibilidad e inerrancia, que ya la persona ni siquiera puede pecar.
No es lo único que surgió en esa época. También otros errores que se dieron fueron, por ejemplo, en el movimiento de la carne santificada. En la conferencia de Indiana durante la década de 1890, que alcanzó su clímax en 1901, dentro del movimiento, dentro de la iglesia, pues, se dio esa corriente de pensamiento y práctica. Había manifestaciones físicas, espirituales, fenómenos carismáticos, oraciones, gritos, saltos, caídas al suelo, cánticos estridentes. Como repito, esto se dio en la conferencia de Indiana durante la década de 1890 hasta 1901. Es cierto, se dio dentro de la iglesia adventista, pero no era el pleno de la iglesia adventista. Era un movimiento que surgió en la conferencia de Indiana, es decir, en un sector de la iglesia. Ese sector no nos representaba en ese momento. Simplemente se había introducido, infiltrado, y mucha gente estaba creyendo estas cosas que el resto de la iglesia adventista no compartía. No compartíamos. Este movimiento de la carne santificada decía, por ejemplo, que había que pasar por el jardín del Getsemaní. Y cuando una persona, después de estar sometida a una influencia de gritos, saltos, música estridente, panderetas, aquello que de una vez un estruendo de cosas, un griterío, un vocerío, algunos se dice que podían caer hasta inconscientes, postrados. Y entonces en la práctica era que se reunía un grupo de personas a su alrededor y decían, cuando la persona volvía en sí, le decían: mire, hermano, usted, hemos orado por usted, usted ha caído en tal y tal estado, y eso para nosotros es haber pasado por ya el proceso de santificación o el proceso de carne santificada. De aquí en adelante usted ya no puede pecar. Fíjate qué cosa más increíble lo que se decía en ese movimiento que se levantó, que se infiltró dentro de la iglesia adventista, como repito, meramente en la conferencia de Indiana, donde hasta el presidente de la conferencia estaba de acuerdo con estas ideas. Eso significa, mis hermanos y hermanas, que dentro de la iglesia se logran infiltrar ideas. En la iglesia se logran meter convicciones que no corresponden con el consenso mundial de la iglesia. Tenemos que tener cuidado. De manera que esta corriente de pensamiento llegó a tener distintas ideas. Por ejemplo, como repito, la idea de la erradicación de la pecaminosidad natural, que los creyentes ya no iban a pecar. Son ideas bastante que no compartimos. No. Completamente lejos de la realidad. Son ideas que se infiltraron, pero que el consenso de la iglesia mundial o de la iglesia en el resto no compartía. Había influencias de otras denominaciones, influencias de otras publicaciones, al punto que muchos llegaron a decir pues que el pueblo remanente, es decir, ya todos nosotros, tendríamos que tener un carácter perfecto en el sentido de infalible. Más adelante entonces, después de estos pioneros, surgieron algunos otros grandes teólogos de la iglesia como Milian Andreasen, Mervyn Maxwell, Herbert Douglas, actualmente Dennis Priebe. Han en alguna manera continuado las ideas, los postulados teológicos de los antes mencionados. Y se ha creado dentro de lo que hoy en día se llama la teología de la última generación, que por supuesto el consenso mundial de la iglesia adventista no comparte. Y bueno, lo que dice esta teología, que como repito es una idea que se ha infiltrado dentro de la iglesia, no es lo que la iglesia en su consenso mundial opina, pero bueno, ahí tú te lo vas a encontrar quizás en algún momento. Esta teología enseña la perfección o la impecabilidad del remanente del tiempo del fin, y que eso hará posible la segunda venida.
porque finalmente vindicará el carácter de Dios al demostrar que los seres humanos nacidos en pecado pueden vivir de acuerdo con la ley de Dios. Entonces fíjate, la perfección o impecabilidad del remanente del tiempo del fin. Es un ideal, es una idea muy idealista, pero que en realidad no corresponde con la realidad. No corresponde con la realidad. Es un tema que se presta para mucha discusión. Entonces podemos decir básicamente que esas ideas que se infiltran no ven el pecado, fíjate bien, no ven el pecado como naturaleza humana inherente en los seres humanos, sino que nada más ven el pecado como acciones, como decisiones, comportamientos. Y la naturaleza humana la ven nada más como débil, no completamente corrompida por el pecado. Hay una naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza no convierte a un individuo en pecador. Eso es lo que enseña esa teología. Entonces, lleva también esto tarde o temprano a tratar de llevar una vida sin pecado, y frustra a muchos porque se dan cuenta que eso realmente es algo imposible para el ser humano. Fíjate lo que dijo Elena White en el manuscrito 5 del año 1885, incluso antes de que repuntara y se diera este asunto del movimiento de la carne santificada. Ya Elena White, repito, en 1885 había dicho lo siguiente: ¿por qué existen tantos que pretenden ser santos y sin pecado? Es porque están muy lejos de Cristo. Yo nunca me he atrevido a pretender una cosa semejante. Desde el tiempo en que tenía 14 años, si llegaba a conocer la voluntad de Dios, estaba dispuesta a hacerla. Pero nunca me habéis oído decir que yo soy sin pecado. Los que obtienen una visión de la bondad y el exaltado carácter de Cristo Jesús, quien era santo y elevado, y cuya estela llena el templo, nunca dirán que están santificados. O sea, ella lo dice en el sentido que nunca dirán que ya están de tal manera perfeccionados o han llegado a un nivel de que ya no van a pecar. Es lo que está diciendo Elena White allí. Sin embargo, tenemos que encontrarnos con personas que dicen tales cosas y mucho más. Eso lo pueden encontrar ustedes también en Mensajes Selectos, tomo 3, página 404. Entonces, mis hermanos y hermanas, aquí estamos dándole nada más un pincelazo breve acerca de esta temática, que no todo lo que nuestros pioneros dijeron, escribieron, fue correcto. Hay varios ejemplos donde ellos se equivocaron. Claro, hay que reconocer que estaban empezando pues a visualizar muchas cosas que con el tiempo se fueron mejorando. ¿Sí? Eso es así. Las personas que nos anteceden hacen esfuerzos, muchas veces lo mejor que pueden, con buenas intenciones, pero se equivocan. Y con el paso del tiempo y con la experiencia o las experiencias pasadas se van puliendo y mejorando las cosas. En la actualidad nuestra iglesia ha logrado ya visualizar mejor nuestras doctrinas, nuestra teología, y ya con la mano en la conciencia también sabe reconocer en qué momento de nuestra historia nos equivocamos. Reconocemos pues que en algún momento algunos de nuestros pioneros dijeron algo que realmente no era lo más acertado, pero que en la actualidad, gracias a Dios, hemos logrado visualizar mejor la cosa porque la comprensión de la revelación es progresiva. Gracias por tu atención, mi querido hermano y hermana. Espero que esta reflexión haya sido de tu agrado y bendición. Dios te bendiga.